Una linda diferenciación que tenemos que aprender a hacer todos los que operamos en mercado es la diferencia entre riesgo e incertidumbre. El riesgo es inevitable, pero ¿sabe una cosa? Lo podemos mensurar de alguna manera hasta contrarrestar, porque en los mercados de capitales cotizan un montón de productos para mitigar ese riesgo. De hecho, existe el riesgo de chocar, pero usted tiene un seguro precisamente contra eso. Existe un seguro de vida, existe un seguro contra algún clima, contra algún cambio climático, contra granizo, contra lo que fuera. Existe seguro contra devaluación porque hay dólar futuro. Existe seguro, en muchos casos, contra default, porque hay un producto que se llama Credit Default Swap. El riesgo se puede asumir y se puede, repito, mensurar. La incertidumbre es otra cosa. Tiene que ver con una condición de futuro. Tiene que ver también con la personalidad de cada uno. Hay gente que es más arriesgada, que no le tiene miedo a lo que va a venir y logra hacer un montón de cosas porque no es consciente de su incertidumbre. Hay gente que tiene muchos más miedos y esos miedos los paraliza y se siente tan incierto que por las dudas no hace nada. Pero hay cierta incertidumbre, y a eso me quiero referir hoy, hay cierta incertidumbre que se genera precisamente por los cambios permanentes en las reglas del juego. Hay un viejo dicho que alguien decía una vez que si tengo que hacer una ley para cazar perdices, al último que debería consultar es a las perdices. Pero cuando hablamos de mercado de capitales y cuando hablamos de cosas que le incumben, sobre todo a las próximas generaciones, es muy importante, cada vez que se toma una medida, aprender a consultar con los que están en el día a día, con los que realmente ponen el dinero, con los que realmente asumen ese riesgo. ¿Por qué lo veo tan relevante? Hubo medidas impositivas esta semana que no iban a recaudar más y afectaron claramente al valor de la cotización del dólar, al valor de las acciones, al valor de un montón de activos que volvemos a extranjerizar el mercado, que van a preferir operar incluso activos argentinos en otro país que en la propia Argentina, en el momento en el que nosotros necesitamos cada vez más inversiones. Hay que entender que si al país le va bien, al mercado de capitales le va muy bien. Por lo tanto, siempre son socios en ese camino. Y ese mercado de capitales, cuanto más local sea, cuanto más participantes argentinos tengan, es mucho mejor, porque el argentino siempre va a querer que a la Argentina le vaya bien. Hecha esta introducción, señores, muy bienvenidos a una edición más de esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Compro o Vendo. Hoy se va a tener que quedar acá con nosotros y no cambiar. Daniel Artana, gran economista de Fiel. Con él vamos a discutir algunas cosas algo macro, pero también esto que pasó con el Banco Central, ¿está bien, está mal? Bueno, lo dirá él, lo vamos a hacer a la apertura del programa. José Ciabazarrati, 33-34% de popularidad de Donald Trump. ¿Eso es lo que está impulsando a los mercados? Porque con malas noticias macroeconómicas, los mercados americanos al menos están en el máximo histórico. Después, Fernando Nolé nos va a traer algunas primicias que tiene desde el Ministerio de Economía para poder alentar, sí, al próximo bloque, que va a ser con dos muy jóvenes traders. Federico Furiase, él es economista asociado del estudio Bain, además profesor de la Ditela, y nuestro economista aquí de la Bolsa, Manuel Ollamburu. La nueva generación, ¿qué hace con sus ahorros? ¿Qué quiere comprar? ¿Y qué ideas nos pueden dar ellos a nosotros sobre qué hacer con nuestro dinero? Después vamos a hablar un segmento de Educando al Inversor. Cumplió su promesa el presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa, Federico Espragón, y Mariano Tálora, ese gran periodista que también nos ayuda a difundir mercado. Juntos vamos a interpretar por qué tan poca gente hoy participa en nuestro mercado de capitales. Señores, empezamos de esta manera. Daniel Artana, qué placer recibirte. No, gusto mío. Sé que no está bueno esto y menos desde el punto de vista de una nota, expresar la admiración antes de la nota, pero acá en este sistema bursátil te apreciamos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Todas tus opiniones. Dicho esto, vamos por cada... van a venir los palos ahora. Claro, ¿viste? Cuando viene un elogio previo es porque... empiezo quizás por algo más general, pero todo inversor bursátil, ya sea en bonos o en acciones, empiezo por bonos, lo que empieza a ver es la capacidad de pago de la Argentina, porque finalmente le está prestando plata a la Argentina y a las provincias. ¿Notas que es algo que hay que poner sobre la agenda o todavía el endeudamiento argentino es bajo?
No, yo creo que hay un espacio, lo que pasa que lo que me parece que todos vamos a empezar a mirar, invirtamos o no en bonos, es si el gobierno va cumpliendo su trayectoria de reducción gradual del déficit fiscal primario. Porque si uno supone que se cumple esa trayectoria, los ejercicios que hay hecho de sostenibilidad de la deuda dan razonablemente bien, suponiendo que después del 2019 continúan y que en algún momento terminan en un equilibrio primario o un ligero superávit primario. Si ese escenario o esa proyección o esa expectativa del gobierno de bajar el déficit primario no se cumple y tenemos más déficit, ahí vamos a empezar a mirar todos con cierto escepticismo la capacidad de repago del gobierno, no de pero en algún momento la trayectoria de deuda se puede volver compleja, ¿no? Y en tu olfato de economista y con mucha injerencia en la opinión pública, ¿cómo ves que lo están haciendo? ¿Le tenés fe que van a enfrentar este flagelo del déficit fiscal o los ves más políticos? Bueno, a ver, el gobierno tomó algunas decisiones el año pasado de básicamente reasignar partidas de gastos. Si vos mirás, en realidad el déficit el año pasado no bajó, sino que subió un poquito, si dejás de lado la discusión de la modificación que hicieron para el 2015 de computar el aumento de la deuda flotante que había hecho Pratgay en su momento. Pero lo que hubo es una gran reasignación. Se bajaron algunos impuestos, se subieron otros, se reforzaron partidas sociales, se bajaron subsidios. En el neto de toda esa historia el déficit fiscal no cambió mucho. Pero hubo un gran movimiento. ¿Mejoró la calidad? No sé si mejoró la calidad. Hubo cambio a partir de decisiones políticas que tomó el gobierno de priorizar, bajar los impuestos a algunos sectores. Se subió el mínimo impuesto en ganancias, se estiraron las escalas, por ejemplo. Se bajaron las retenciones, cosas que por ahí eran necesarias, algunas más, otras menos. Cada cual tendrá su opinión sobre esto. Y se reforzaron algunos programas sociales. Ahora, para adelante, el gobierno sabe que tiene que bajar el déficit. Y ahí es donde aparecen algunas dudas. Dudas que tienen que ver con que el gobierno ha trazado un escenario que es muy gradual, que dice, mira, mi estrategia es voy a clavar el gasto en términos reales y el gasto va a subir al mismo ritmo que la inflación, y si la economía crece me va bajando el peso del Estado en la economía. Esto, digamos, suponete que es razonable, que es lo que permite la política, no es tan obvio, porque vos tenés hoy algo más de la mitad del gasto del gobierno nacional, que son jubilaciones y gasto social. Ese gasto en este primer semestre del año creció 8 puntos por arriba de la inflación. Ahora vos te parás para adelante y decís, ¿qué puede pasar? Bueno, en realidad lo más probable es que siga creciendo por arriba de la inflación. ¿Por qué? En el caso de jubilaciones por 3 factores. Uno es porque todavía no se completó el programa de reparación histórica a los jubilados. Entonces va a seguir habiendo gente que en el marco de la decisión que tomó el gobierno en su momento, el Congreso, mejor dicho, va a seguir teniendo un aumento en las jubilaciones. Dejo de lado el tema de los pagos de juicios que son de una sola vez. Va a tener un aumento en su jubilación importante. La segunda razón es que como las jubilaciones se ajustan cada 6 meses, entre ajustes se telicúa por la inflación un poquito. Si la inflación baja, se telicúa menos. Eso es un efecto también que te lleva un aumento del gasto si el gobierno consigue bajar la inflación, que todos queremos que baje la inflación. Y el tercer elemento es que la fórmula con la cual se ajustan las jubilaciones va por arriba de la inflación en tiempos normales, porque es un promedio entre la recaudación previsional y los salarios del sector, del salario registrado del sector privado, creo que es. Ambos factores en términos normales en una economía en crecimiento deberían ir por arriba de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un rubro, y acordate que ahora las partidas sociales también se ajustan por esta fórmula, tenés 50 o 60% del gasto que si no haces nada va por arriba de la inflación. ¿Cómo hago con el resto? Sí, bueno, puedo seguir bajando subsidios, eso es lo que ha dicho el gobierno que va a hacer, se calcula 0,7, 0,8 el PBI el año que viene, pero te queda acotada la cosa, salvo que hagan reformas estructurales, porque además tampoco se espera que la cantidad de jubilados caiga en los próximos 2 o 3 años, por diversas cuestiones. Voy al último punto que decías, esas reformas estructurales. Una cosa es plantearla y otra cosa es si está la voluntad política o convicción política para realizarlo y si está la convicción de la ciudadanía, de todos nosotros como ciudadanos, de saber que hay ciertos cambios que van a tener que hacer. Si yo reafirmo, no sé, o rearmo las partidas del gasto, a veces son un parche, pero a la larga hay algo que es muy concreto que vos explicabas. Como está hoy el sistema previsional, en el mediano y largo plazo,
no es viable. Si de cada X cantidad de jubilados tenés que es menos la clase activa, en algún momento algo va a haber que hacer. Eso ya es inviable hoy. ¿Por qué lo fundieron al sistema previsional? Cualquier sistema previsional, si vos le agregás 2 millones y pico de personas como jubilados que no aportaron, lo quebrás. ¿Por qué no se nota la quiebra? Porque el sistema previsional recibía un montón de plata de rentas generales. Plata que a raíz de la decisión de la Corte de finales del año 2015 va a ser menos porque se decidió que había que devolverle. En realidad era para 3 provincias, el gobierno lo extendió a las 24. Eso te va costando, cuando termine, porque es en 5 años, te va a costar un punto del PBI. ¿Y el blanqueo ayuda ahí o no? El blanqueo ayudó un impacto de una sola vez, que fue muy importante en la recaudación, pero después en términos permanentes el blanqueo te va a subir la recaudación, pero no te va a permitir resolver los problemas fiscales. Yo creo que para la nación en el mejor de los casos le quedará medio punto del PBI, que es plata, pero tampoco te resuelve todo, porque vos tenés primero muchos instrumentos de inversión exentos de ganancia y bienes personales. Entonces eso te hace que la recaudación potencial producto de la utilidad que generan estos activos que se han blanqueado no sea tan importante como uno podría suponer a partir de que se han blanqueado 20 puntos del PBI. Sí, entendiendo siempre que la persona jurídica no está exenta y sí Pero los que han blanqueado en general han sido personas, ¿no? Muchas personas, sí, es verdad. Otro de los puntos cuando se habla de cambios de fondos, porque creo que todo el camino me va llevando en la nota a decir, bueno, Argentina para empezar a resolver los problemas de base va a tener que crecer inevitablemente porque si no, no vas a poder resolverlo. Una de las que se puso en agenda es la reforma laboral, porque Brasil la hizo y al hacerla Brasil empieza a competir con ventaja comparativa hacia nosotros. Yo te voy a dar un par de datos de por qué Argentina necesita hacer, para no repetir un episodio que no fue muy feliz. Argentina en los 90 hizo ganancias de productividad laboral muy importantes en un contexto donde se abarató el costo del capital respecto a lo que venía antes y se fue encareciendo el costo de la mano de obra. Entonces vos la señal, y esto está ocurriendo hoy exactamente en una cosa muy parecida. Entonces vos le estás dando a las empresas la señal de pone máquinas, saca trabajadores. No estoy discutiendo la cuestión de largo plazo, de que la tecnificación me lleva a eso. Estoy discutiendo una cuestión de parado hoy. Si un empresario compara hoy el costo del capital que tenía hace 3, 4 años atrás y el costo laboral que tenía hace 3, 4 años atrás, hoy la señal es pone máquina y saca trabajadores mucho más que antes. Si además tenés en cuenta que la Argentina perdió una década y media en materia de productividad laboral, el desafío es todavía mayor. Si vos mirás la productividad, una cuenta simple, producto por ocupado, contando informales, todo. La Argentina en los últimos 15 años creció 8%. En Estados Unidos creció 65%. En Europa más o menos parecido. Entonces, ¿qué es lo que te marca eso? Que vos tenés una economía que ha sido poco productiva y que en algún momento va a querer hacer ese catch-up. Entonces, ambos factores pueden hacer que aun cuando la economía crezca genere muy poco empleo. Eso ya lo vivimos en los 90. Entonces, para evitar repetir ese error, Argentina necesita quitarle a los costos laborales todo lo que yo llamo que va a parar a los intermediarios, toda la ineficiencia. Pero no estoy diciendo que hay que bajar los salarios de los trabajadores. Lo que yo digo es que entre lo que el tipo se lleva a su casa y lo que le cuesta a una empresa, la brecha es enorme en la Argentina. Y eso tiene que ver, porque tenemos los impuestos al trabajo más altos de Latinoamérica, como porcentaje del costo laboral, tiene que ver porque tenemos sistemas de protección, seguro de desempleo, accidente de trabajo, que son tan mal diseñados desde el punto de vista de los incentivos. Otra vez, el tema de indemnización por despido, la litigiosidad hace que los intermediarios, abogados laboralistas, se lleven un porcentaje muy alto respecto de lo que paga la empresa. Y el miedo previo de la empresa que ante la duda. Bueno, por eso. Entonces, eso tenés que. No quiere decir que no tiene que haber. Vos fíjate que Argentina tiene la paradoja de tener indemnización por despido y seguro de desempleo. Lo normal en el mundo es tener uno de los dos. El seguro de desempleo, cuando se hace en la década del 90, en el año 92, 93, era muy chiquitito. Hoy ya no. Entonces vos tenés muchas cosas que son por duplicado y que además tampoco funcionan del todo bien. Entonces, si no nos dedicamos a arreglar eso, después, nosotros, la OECD acaba de publicar, nosotros lo habíamos medido con anterioridad, la OECD publica rigidez en la contratación temporaria y rigidez en la contratación permanente de trabajadores. ¿Dónde está Argentina? En el cuadrante de más rigidez en las dos dimensiones. Esto es obvio, si tenemos instituciones laborales de la década del 40. Entonces, nosotros tenemos una organización de las instituciones laborales que no está a tono con el mundo moderno y no está a tono, además, con esta transición
que estamos viviendo, donde se ha abaratado el costo del capital, afortunadamente, porque eso va a significar mayor inversión, y donde venimos demorados 1 década y media en materia de productividad. Entonces, ojo, porque es un tema central. Y acá cada vez que se habla de modificar la cuestión laboral, no es que salen los sindicalistas, que es natural que se quejen más allá de que no tengan razón. La sociedad argentina entiende, se asocia contratos basura, precarización del empleo, cuando en realidad el mundo se ha ido moviendo hacia esquemas más flexibles y Argentina es un país mucho más precarizado hoy, donde tenemos 40% de trabajadores informales, cuando contás los asalariados informales y los cuentapropistas informales. Entonces, lo que tenemos claramente no funcionó para darle a la gente mejores condiciones laborales. Si es por cuestión de derecho, ese 40% no tiene absolutamente ningún. Pero lógico, entonces yo digo, tenemos que hacer un debate maduro como sociedad. Ahora, si a la gente cuando le decís, mirá, tenemos que modernizar esto, empiezan a decirte, no se puede porque son los 90 o porque esa es la precarización, empezamos mal. Al menos sentémonos y discutamos y miremos lo que hacen otros países. Con la presión de Brasil, creo que capaz que el ambiente, la gente pone un poquito más el foco en la necesidad de modernizarse, porque acá la verdad que estamos muy anticuados, por ponerlo de alguna manera. Te llevo algo más de corto plazo y ya no te molesto más en el tiempo, que es este debate sobre el costo de las LEVAC en Argentina, de la tasa de interés, si enfría o no la economía, cuál es la dosis. Opinión al respecto. Bueno, algo debe enfriar, porque la lógica del Banco Central está subir la tasa cuando ve que la inflación núcleo se va para arriba. Quiere decir que ellos calculan que vía esto ayudan a moderar las presiones inflacionarias sobre la economía. Después es un debate que también está trastornado en la Argentina. Primero porque tendemos a razonar, yo digo esto, por ejemplo, se ha dicho, tenemos la bicicleta financiera, el carry trade. Yo digo, a ver, el carry trade, uno puede criticar a un gobierno que fomenta el carry trade cuando hay tipo de cambio fijo. Acá los tipos que hicieron carry trade en mayo y junio perdieron un montón de plata porque con tipo de cambio flexible, bueno, tenés asegurado el costo de salida. Si lo vas a hedgear en los mercados de futuro, el negocio no da. Hay meses que perdiste contra la inflación. Incluso. Bueno, por eso. Entonces yo digo, las cosas que... Ahora, después que vos me digas, si a mí me preocupa que tengamos 10 puntos del PBI, camino a 12 puntos del PBI en LEVAC, y que por lo tanto tengamos un cuasi fiscal importante, a mí me preocupa. Porque este argumento de que yo coloco LEVACs para comprar dólares, por lo tanto no tengo ningún problema, tiene varios problemas en el razonamiento. Primero que, obviamente, la ganancia del carry trade es la pierde el Banco Central. Cuando el tipo de cambio se atrasa, el Banco Central pierde y pone primero. Entonces, políticamente no es lo mismo poner primero que poner después. El día que yo quiero recuperar, necesito una devaluación grande en corto plazo, porque el debate está a pocos días. Entonces yo digo, no es neutral esta cosa. Y además que, bueno, uno va armando, todavía no estamos en la bola del plan primavera, para los más jóvenes a fines de los 80, el programa de gobierno colapsa por algo que era parecido a las LEVAC, que eran encajes remunerados, eran 15 puntos del PBI con una tasa de interés real que estaba entre 20 y 30 puntos. Entonces tenías una bola cuasi fiscal de 4 o 5 puntos del PBI por año. Hay un paper de Sargent y Wallace que habla de la dinámica, ¿viste?, autosostenida de esta cosa. Eso no estamos hoy ahí. Última pregunta. Hecha esta descripción, ¿hay salida? ¿Cómo desarmás ese tamaño de LEVAC? Bueno, eso, lo que pasa es que acá hay dos cuestiones. Primero, las LEVAC suben el año pasado, cuando se liquida el corralito, había un montón de plata, de pesos de más, que es lo que pasa siempre que hay corralitos, y el Banco Central, a mi juicio, atinadamente colocó LEVACs para absorber esa liquidez. A partir de ahí, en parte, la absorción que está haciendo la colocación que está haciendo el Banco Central es para evitar que se atrase el tipo de cambio más. ¿Y por qué hace eso? Porque tengo un sector público que se endeuda un montón, en particular en dólares. Entonces, la madre de todas las batallas acá es resolver el problema fiscal. Entonces, tampoco nos vamos a irnos a la yugular al directorio del Banco Central por culpas que no son de ellos, porque ellos podrían no comprar más dólares, no colocar más LEVACs, el tipo de cambio sería muy distinto de los 17 y pico que está hoy. Brillante respuesta y creo que es parte de la conclusión, ¿no? Por más que nos detengamos en el corto plazo, si no resolvemos el déficit fiscal, estamos en el horno. Tenemos que ponerlo acá. Exacto. Y educar, que no se puede vivir eternamente gastando 30 años que estamos en lo mismo. Claro, gastando más de lo que ingresa siempre termina mal. Amigo, muchísimas gracias por tu presencia. Claudio, por la invitación. Nosotros vamos ahora a la opinión más de mercado. Hoy vamos a discutir con dos muy jóvenes traders qué hacemos con el dinero. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino.
llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. José Sciaba, placer. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Mundo revuelto. Empiezo primero por Estados Unidos, porque Donald Trump tiene muy poca popularidad, 30 y pico por lo que leí, y ni siquiera los republicanos ya le aprueban nada. Sí, no lo hicieron nunca. Es la tercera vez que fracasa un proyecto de reforma de salud. Cuando el Partido Republicano sí tuvo alguna posición estridente durante 7 años de Obama, fue estar opuesto sobre la ley de salud. Así que incapaces, a pesar de toda su oposición, de reemplazar el sistema actual, que es el que sigue rigiendo. La promesa de campaña de Donald Trump fue bajar impuestos más o menos, si sumabas todos, de unos 400 millones, creo, unos 400.000 millones debe ser, de dólares, y terminan siendo 100. Sin embargo, los mercados respondieron con suba. O sea, una mala noticia para las empresas no se vio reflejado en los índices, al menos accionarios. Las promesas de Trump fueron una muy buena escalera para que el mercado subiera. Ahora sabemos que la escalera no está, pero el mercado no mira para atrás, y mientras no mire para atrás no le va a dar vértigo. Y eso ha sido muy conveniente. No tendríamos el mercado que tenemos hoy si hubiera sido el mercado sensible a todas estas incapacidades que está mostrando la Casa Blanca de pasar una ley por el Congreso. Te diría que en tiempos de Obama esto se justificaba porque claramente no tenía las mayorías, tenía un Congreso en contra. Ahora el partido del presidente maneja las 2 cámaras. Está el presidente, supuestamente es un empresario con gran capacidad de tomar decisiones, pero no logra el apoyo mínimo entre su propia gente. Es un problema. Es un problema serio, sí. Si la bolsa no estuviera en los récords como está, estaríamos más preocupados todavía por esto. Una de las respuestas que traté de buscar en esto, todos me dicen, sí, es verdad, tenés razón, es caro. El mercado americano está en los máximos, pero vendo, ¿y qué hago con la plata? Entonces, como no tienen alternativas de inversión y no los seduce tanto la tasa de interés, es ahí donde yo pregunto, interesadamente, obviamente, y bueno, tenés alternativas para comprar, mirá qué bueno los emergentes, mirá qué bueno Argentina para invertir. Todavía no los convencí mucho, pero sé que recibiste, y miren qué interesante esto, porque estuviste hoy conversando con el presidente del Banco Central de Suiza. Sí. Antes venían los de Angola, ahora los de Suiza. Ahora viene gente de primer nivel, sin duda. ¿A qué vino? Sería bueno saberlo. Yo creo que hoy Argentina, como va a presidir el G20, como forma parte del board de estabilidad financiera, todo eso es un destino a visitar. Es interesante el proceso que está ocurriendo en la Argentina, incluso llegó a decir que era una especie de modelo. Quizá eso sea un elogio que se vierte a domicilio. Sí. Pero es claro que hoy Argentina interesa, lo que sucede en la Argentina interesa, si bien está en las antípodas de los problemas de Suiza, ¿no? Suiza tiene una tasa de referencia negativa en 0,75, el Banco Central tiene un objetivo de inflación, de una inflación un poco por debajo del 2%. La inflación que tiene Suiza no llega al 0,5%. Le podemos exportar, decirles. Deberíamos hacer un intercambio y tenemos gran cantidad de países. Te diría, el Banco de Japón ha corregido hoy por 6ª vez su objetivo de inflación y calcula que va a llegar al 2% anual recién en el 2020. En el 2020 el Banco Nacional de Suiza piensa que la inflación va a ser 1,5, o sea que va a multiplicar por 5 la que tiene ahora y no va a llegar al 2%. Claramente, en ese sentido, estamos en otro extremo. Es que me acabas de aportar otro dato por el cual tenemos ventajas comparativas del lado de las inversiones. Debe ser uno de los analistas que en Argentina consultamos más todos nosotros sobre la cuestión internacional. Supongo que de afuera te deben consultar sobre Argentina. Sí. Y ahí también ese es un indicador del interés, ¿no? Eso ha aumentado. Y la última pregunta, y voy bien directo a esto. Cuando te consultan sobre la Argentina, de Suiza, de Estados Unidos, etcétera, ¿te consultan comprados y preocupados porque compraron o todavía no compraron nada y falta esa orden de compra? La parte financiera se movió, como lo hemos dicho acá varias veces, con mucha anticipación. Los mercados se adelantan.
Los que llaman son jugadores distintos. Los primeros serán la parte... Para venderle a estos. Te diría la parte más arriesgada, gente que podía tomar el riesgo Argentina cuando Argentina a lo mejor estaba en default con el juez Griesa, etc. Desde el 2013 hay gente que tomó una posición muy fuerte en Argentina. Me acuerdo cuando Grecia colocó su bono, después Grecia entró en una reestructuración y ahora Grecia está por volver a colocar otro bono. La Argentina ha tenido un comportamiento, te diría, más parejo, ha ido mejorando. Y lo que uno advierte ahora es otro tipo de inversor financiero. Lamentablemente no salió esta mudanza de fronterizo a emergente que nos hubiera agregado, por ahora, exacto, nos hubiera agregado más gente que está en la gatera. Y hay gente del sector real interesada, los que ya están instalados en la Argentina, algunos aumentando las inversiones y otros considerando, como me dijeron hoy, hablando sobre los suizos, los inversores suizos que no están instalados en el país están haciendo lo que hacen los suizos, analizando muy seriamente el país, digamos, viendo sus pros y contras, demorando un poquito la decisión. Es una buena noticia, no Yo en creo una que muy sí. buena semana. No es para ser eufórico, que creo que sería un error, pero vos vas viendo en múltiples frentes, digamos, una mejoría en el margen. José, por último, ¿hay algo que los inversores tengan que saber para esta semana? Mucho, te diría. Por un lado, miren el dólar en el área internacional. La verdad que el Banco Central Europeo no quiere un euro tan firme como el que tiene. Hoy, digamos, uno ve que en la reunión del Banco Central Europeo, Mario Draghi después trató de cuidarse, de sonar lo más pacífico posible. Pero eso está lanzado. Ese es un elemento que te diría que mientras no genere ruido en los mercados de cambio, es positivo para Argentina, para los commodities, para muchos de los renglones a los que somos sensibles o nuestros ingresos están atados. Ese me parece que es un frente interesante. Lo otro para tomar cuenta es que los mercados han llegado de vuelta a los récords, los balances le están dando soporte a eso, pero la evaluación está, te diría, en niveles extremos. Es la tercera vez desde 1871 que cuando uno calcula el ratio de Shiller de la bolsa americana llega a 30 veces. O sea, las otras dos 30 veces años en devolverte en ganancias. Ganancias que son las promedios de los últimos 10 años. Si tomás el último año, la cifra es menor, y si tomás la expectativa, la cifra es casi el 60%. O sea que hace falta que la economía concrete sus expectativas. Si no, a lo mejor esto es caro y no es la mejor condición. Es como que el mercado compró que va a salir todo bien. Amigo, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a vos, Claudio. Fernando Nolé, nuestro agregado en el Ministerio de Economía, gracias por estar aquí. Igualmente. Bueno, conocimos los números públicos presentados por Duhovne. Sí, sí. ¿Qué viste? ¿Maquillaje o es real? No, fueron números reales. 1,5 de déficit en el primer semestre. La meta era de 2%. Recordemos que la meta para este año es 4,2%. El ministro dijo que confiaba plenamente que se iba a poder cumplir. Pero al margen de esta presentación por conferencia de prensa, después nos quedamos conversando con algún funcionario del equipo económico, un funcionario importante del equipo económico, que nos daba algunas definiciones importantes, trascendentes. Primero, el proyecto de presupuesto para el año que viene va a contemplar una pauta de inflación entre 8 y 12%, lo están terminando de definir. Wow, entre 8 y 12. Eso es lo que nos comentó. Algunos dicen que incluso la pauta máxima sería 14, pero por ahora están marcando entre 8 y 12. Bueno, sí, es una pauta ambiciosa. Este año también fue una pauta ambiciosa lo que fijó el Banco Central. Atención, bueno, pero si les crees, atención a la colocación de Levaca a largo plazo. Y después lo vamos a ver qué ocurre con la definición definitiva del proyecto de presupuesto, que tiene que estar presentado como máximo el 15 de septiembre. Pero además de eso, contempla también que van a continuar el año que viene la baja en los subsidios energéticos. Por este año, otra definición, por este año no va a haber aumento de transporte público, con lo cual la baja, en definitiva, de lo que se hizo este año en subsidios energéticos va a compensar lo que hay que pagar de más en cuanto a subsidios en el sector de transporte público. Y por otro lado, además, otro tema importante es que el equipo económico está comenzando a trabajar ya con más profundidad dos iniciativas. Una la habíamos comentado la semana pasada, el tema de la reforma tributaria, y otro es el tema de la reforma laboral, que se va a empezar a discutir después de las elecciones. Se va a empezar a conversar para conformar una iniciativa y buscar
algún esquema de proyecto de ley para enviarlo al Congreso, ¿no? ¿Iniciativa de economía o va a depender de la política de acuerdo al resultado de las elecciones? Bueno, va a depender obviamente del resultado eleccionario. Yo diría que en el Palacio de Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, son 5 ministerios que hay en ese edificio, en general cuando uno habla con los funcionarios hay confianza en que las perspectivas electorales son buenas o bastante buenas. Así que por eso es que dicen que estos dos proyectos, que son consideran muy trascendentes, van a empezar a ser discutidos después de las elecciones. Gracias por estar aquí. Gracias, es un placer. Vamos a utilizar la información que él nos dio para discutir con nuestros jóvenes traders. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Acá encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Señores, llegó el momento de la verdad. Vamos a hablar de dinero con dos jóvenes, la nueva generación, opinando de qué hacer con nuestros ahorros. Federico Furiase, un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Economista asociado del estudio Bain, además profesor de la DITELA. Me vas a contar ahora cómo viene la próxima generación de expertos en finanzas. Manuel Ollamburu, economista, ya lo conoce, casi columnista de nuestro programa, economista de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Muchísimas gracias. De nada, Claudio, gracias a vos. Rápido, ahí, al pie. Conocemos la tasa de las LEVAC, conocemos la reacción del dólar. ¿Con qué te sentís más cómodo hoy invirtiendo? Creo que el mensaje más importante es estar diversificado, me parece. Creo que con un dólar arriba de 17, 17.20, teniendo en cuenta los instrumentos que tiene el Banco Central para ponerle techo al dólar, ¿no? Lo que es la tasa de interés, la intervención en el mercado de cambios y los dólares que tiene el Tesoro para poder volcarlos al mercado y financiar la caja de pesos, que tiene 6.000 millones de dólares, todo ese combo le mete un techo al dólar, con lo cual a este nivel de tipo de cambio me siento cómodo en las LEVAC cortas, roleando la curva, aprovechando que el Banco Central tiene un problema del lado de la inflación y va a mantener el sesgo contractivo de la tasa de interés. Pero claramente hay que diversificar el riesgo cambiario. Antes de que me diversifiques, te detengo ahí porque dijiste una palabra que quiero destacar. ¿Vos preferís colocar de corto plazo y renovar o colocar más a un año o a 6 meses en pesos? No, por ahora, dada que la curva está invertida, es decir, que el Banco Central paga tasas más altas en el tramo corto y además que el riesgo de reinversión está acotado porque como la inflación está por arriba del sendero consistente, el Banco Central va a seguir manteniendo tasas altas. Me gusta el tramo corto de las LEVACs, además hay volatilidad cambiaria, con lo cual prefiero estar en el tramo corto. Y también me gusta la parte larga de la curva de dólares, con el DICA en la zona de 7%, el A46 en la zona de 7,5%. Digamos, es un punto de entrada favorable para la renta. ¿Cuánto y cuánto? ¿Cuánto en LEVAC de corto plazo y cuánto en DICA o en A46? Yo estaría 25-30 en LEVAC, 25 en la parte larga de la curva, pero el resto me parece que es la parte donde entra la diversificación de la cartera, es estar en la parte corta y media de la curva de dólares. Es el núcleo que te puede hedgear tanto el riesgo cambiario de las LEVACs como el riesgo duration que tiene la parte larga de la curva de dólares. Si algún día sube la tasa de Estados Unidos, tenés... La tasa de 10 años de Estados Unidos tiene volatilidad, puede ir a 2,60, puede bajar a 2,20. Si se mueve 100 puntos básicos la tasa del DICA, puede caer el precio en 7%. En cambio, si estoy en una I-24 que tiene menor duration, 100 puntos básicos que se mueva la tasa, me cae 3,4%. Con lo cual, el tramo corto es el hedge con las LEVACs y con la parte larga de la curva de dólares que están muy atractivas. Perfecto. Termino acá. Manu, ¿escuchaste esa posición? ¿Qué agregás, qué decís? Comparto, lo único que prefiero posicionarme en una Y24. O sea, no, es cierto, las tasas en Estados Unidos, del tramo largo de la curva de Estados Unidos han venido bajando. El bono de 10 años no levanta el rendimiento, estamos en 2,2 aproximadamente. Así todo, prefiero quedarme con una Y24, o sea, o posicionarme un poco más en Y24. No descarto tener algo de DICA o DICI, pero posicionar bastante de la cartera en Y24 para cortar duration. O sea, prefiero tener un poco menos de duration en dólares. Más aún cuando el Y24 está rindiendo arriba de 5 ahora, con lo cual el rendimiento del bono pasa a ser bastante interesante. También comparto lo de la diversificación y también comparto lo de quedarme con LEVAC corta por un tiempo, porque creo que el Banco Central le va a costar mucho poder bajar la tasa, poder empezar a acomodar la curva a una forma normal, ¿sí? Le va a llevar un tiempo hacerlo,
Porque hay un stock muy importante en cada vencimiento corto y si el Banco Central baja la tasa, corre el riesgo nuevamente de que aparezcan 25 o 30% de aumento de base monetaria y después si lo hace a través del mercado secundario, termina subiendo en el mercado secundario la tasa, digo. En ese caso, quizá, perdón Claudio, sí, quizás sí empieza a ser momento de no entrar en las licitaciones y sí empezar a comprar luego, 2 o 3 días después en el mercado secundario. Muy buen punto, muy buen punto. Y asististe con la cabeza, por lo tanto, ¿querés agregar algo antes de que te cambie de pregunta? No, justamente en la licitación primaria, al dejar en la cancha 80.000 millones de pesos, y eso puede tener presión sobre el dólar y sobre las expectativas de inflación, después el Banco Central tiene que hacer todo el esfuerzo en el mercado secundario, vendiendo letras, presionando al alza sobre las tasas de Lebacs, para retirar esos pesos y evitar que se vaya el dólar y desacoplar las expectativas de inflación. Por eso es un punto de entrada al mercado secundario de Lebacs y es muy líquido. Te llevo ahora como estudio Bain. Ustedes tienen un pronóstico bastante positivo sobre el crecimiento de la Argentina de acá a fin de año. Si eso llega a suceder, si Argentina crece más de lo que creció quizás en los últimos 7, 8 años, ¿no? Al nivel de 4 o más por Ahora ciento. tenemos una proyección de 2,7. De 2,7 en el año. En el año. Pero en el último semestre. Y el trimestral tiene que ir al 1 y pico, segundo y tercer trimestre, y vemos una desaceleración en el cuarto. Ahí me cambiaste entonces la pregunta porque ninguno de los dos me nombró acciones o economía real. O el cupón PBI. O el cupón. El cupón PBI. No vale la pena. En realidad, el gran problema del cupón es si el empalme es en 2004 o en 2012. El valor del cupón depende de eso y eso es lo que va a generar volatilidad. Con respecto a las acciones, va a estar muy influenciado por cuál sea el resultado electoral y cuál sea la interpretación del mercado en las elecciones. Bueno, respecto a acciones, mi posición es siempre tener una parte de la cartera en renta variable, o sea, por lo menos en este momento creo que un 25%, no mucho más, porque vamos a tener mucha volatilidad por la elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El resultado de esa elección puede ser clave para ver qué lectura hacen los inversores. Sin embargo, mantendría un 25% de la cartera en equity, sí. Y en algunos papeles que, es verdad, vengo hablando hace mucho de algunos sectores, pero sigo insistiendo, están rezagados y un día son los que más van a tener que despertar. ¿Ejemplos? Ejemplos, sector sidero-metalúrgico. Sigo insistiendo con ese sector, me parece que ahí hay 2 papeles muy interesantes en cuanto a fundamentals. Hay otros que quizá ya en cuanto a fundamentals, cuando uno empieza a mirar el price earning, el precio sobre el valor libro del papel, ya está comprando algo que podría estar un poco sobrevaluado, ¿sí? Que está comprando expectativa más que nada. Se está comprando mucha expectativa. La economía argentina le va a tener que ir muy bien para que lo que vale es algunos papeles hoy en el mercado, realmente el precio no sea una exageración. Metiste la política dentro de las cotizaciones. Déjenme por último dar una vuelta por acá, porque muchos te dicen, si Argentina crece y la sensación térmica de la población lo percibe, porque una cosa es que crezcas, pero que la gente no se dé cuenta, no lo sienta el consumo, ni el empleo, ni nada, y otra cosa es que sí tenga incidencia en la economía real para que le vaya bien en las elecciones. La pregunta concreta ahora es, en las proyecciones de ustedes económicas, que el próximo trimestre va a mejorar, ¿lo va a percibir la sociedad o todavía estamos muy lejos de eso? Lo va a empezar a percibir porque se da la combinación de una desaceleración de la inflación, un aumento del salario real. Lo que pasa es que no es la misma explosión del consumo que teníamos antes. Con este régimen de tasa de interés real positiva que tiene el Banco Central para tratar de anclar las expectativas hacia la meta, la reacción del ingreso hacia el consumo ahora tiene un lag, porque en el medio están las Lebacs. Hay una alternativa que es el esquema de tasa real positiva y el ahorro empieza a competir con el consumo, con lo cual esa reacción no es tan automática como antes. Perdón que fuerce esta pregunta, quizás tratando de buscar el lado positivo, pero ¿no hay consumo postergado? Exactamente, el ahorro es consumo futuro. Lo que pasa es que en la transición, el ahorro, el 40% del ahorro en pesos está en Lebacs. Ese 9-10% del PIB que está en Lebacs. Esos ahorros sería consumo futuro, pero en el corto plazo no es ahorro que hay inversión, porque está congelado en Lebacs. Aparte es de cortísimo plazo. Y es de cortísimo plazo. Con lo cual es muy importante ver cómo se va a tratar de desactivar esa bola de nieve de Lebacs para tratar de dar liquidez tanto al sector privado como para financiar al Tesoro. Y en ese contexto creo que tiene mucha importancia el bono del Tesoro que ajusta la tasa de referencia. Creo que ahí hay un instrumento para tratar de coordinar una rotación de Lebacs hacia el tramo más largo de la curva de pesos. Y ese se llama el Bopón, que ajusta la tasa de referencia al Banco Central. Entonces el Banco Central es el centro del corredor de pases. Buena inquietud.
Cerrando el bloque, ¿quieren agregar algo para esta semana que todos los inversores tengan que tener en cuenta? Sí, yo sí, un sector más, telecomunicaciones, donde pondría el ojo en el tema del equity. ¿En la fusión de Clarín Telecomo? Sí, me gusta Telecom, me sigue gustando, me parece que es un papel interesante. Bueno, le fue muy bien, es uno de los pocos papeles que le ha ido bien en lo que va del mes de julio. Y respecto al tema de la inflación, porque aparecen los bonos SER como atractivos, antes con Federico fuera de cámara hablábamos de que aparecen con una TIR atractiva, dependerá de cuánto termine dando el cambio al IPC nacional, empieza a jugar también, porque por ahí eso ha generado una baja en lo que puede llegar a ser la tasa de inflación punta a punta en el año y se va a tomar la nacional, pero me parece, y esto sacando un poco el tema de inversiones financieras, que para que realmente baje la inflación vamos a tener que empezar a discutir inversiones y que crezca el producto potencial de la economía argentina, que se está discutiendo muy poco de eso, estamos discutiendo mucho de TAS, pero muy poco de generar oferta. Parece que va a ser necesario empezar a discutir un poco eso. En definitiva, la inflación no es otra cosa en el largo plazo que la cantidad de dinero por unidad de producción, digo. Muy buen punto. Y si quieres seguir leyendo sobre eso, Manuel lo publica en la próxima edición de la revista de la Bolsa. Tenés el cierre. Con respecto al SER, me interesa la parte corta de la curva SER rindiendo 4 y pico, ante un resultado de julio donde la inflación viene complicada, ya tenemos aumentos en cigarrillos, prepagas, expensas y nafta que le ponen un piso de 1, hay que ver el impacto del dólar, con lo cual la inflación puede estar más cerca de la zona de 1,8, 2%, 2,1%, con lo cual es un buen hedge la parte corta SER. Y después dar este mensaje, ¿no? Si bien es atractivo la LEVAC corta y la parte larga de la curva soberana en dólares, hacer hincapié que el núcleo es la parte corta y media de la curva, como hablábamos en la I-24, que te permite tener un rendimiento de 5% y además, ante un escenario de riesgo donde sube el tipo de cambio y suben las tasas, ese bono, el efecto tipo de cambio, la suba del precio en pesos, puede más que compensar la caída del precio en dólares por el efecto duration. Al tener menos duration, el impacto de la suba de tasas pega menos. Muy bien explicado. Ahí sacaste a relucir tu calidad de docente. Chicos, impresionante. El contenido que aportaron para los inversores fue buenísimo. Espero que lo sepan aprovechar, si no lo desgraban, porque se llevaron mucho más de un par de ideas. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vos. Un gusto. Nosotros vamos a ir al último bloque del programa, que se va a llamar Educando al Inversor. Va a venir Federico Spragón. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado con él sobre la Cámara de Agentes de Bolsa y ese índice de confianza del consumidor. Y el gran periodista, el gran amigo Mariano Tálora, con él vamos a discutir por qué hubo un informe donde solo entre el 7 y el 8% de la gente piensa en ahorrar en acciones. ¿Escuchó? Ese porcentaje tampoco hoy participa del mercado, en este caso de apostar a las empresas argentinas que teóricamente dan empleo a los argentinos. ¿Qué nos está fallando educacionalmente? Esto después de la pausa. Federico, un placer tenerte de nuevo. Muchas gracias. Encomendaron una encuesta. Exactamente. Muy interesante, que primero lo voy a presentar. Me da vergüenza a mí reportearte a vos porque vos sos el periodista. Mariano, qué bueno tenerte acá. Hola, Clau, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, no se pueden perder el programa ¿Qué hacemos con los pesos? Lo hace por Canal 26, ¿verdad? Los viernes a las 10 de la noche. Y gracias por ayudar a difundir el mercado. Siempre te lo digo, pero haces mucho para que este mercado se difunda. Te agradezco mucho. Quiero que me ayudes a interpretar lo que él nos va a contar. ¿Te parece? Dale, me encanta. Bien, la Cámara está haciendo ahora una campaña, de alguna manera, para hacer público la posibilidad de hacer otras operaciones que no estén directamente vinculadas al dólar y a los plazos fijos. Dado que en los menús que tiene la bolsa, tanto en acciones como títulos públicos, como fondos comunes de inversión, como obligaciones negociables, como cauciones, hay alternativas de pesos que rinden pesos y dólares colocados en bonos que rinden dólares. Y entonces, haciendo una encuesta que hemos manejado con gente bancarizada y en la ciudad de Buenos Aires y en el interior, observamos que la mayoría de gente se vuelca al plazo fijo y a los dólares, y en segundo o tercer o cuarto lugar acciones, fondos comunes de inversión y otras operaciones que en la bolsa pueden hacer. Entonces estamos tratando, y por eso está muy bien que esté Mariano acá, porque nos va a ayudar
a colocar pesos en otra cosa que no sea dólares. ¿Cuánta gente en su encuesta conoce el mundo accionario? El mundo accionario, en realidad, en la encuesta nuestra, está cerca de un 6% al 8%, no más, de los bancarizados, no el público en general, porque el público en general que no está bancarizado y demás no llega al 1%. Mariano, eso es todo culpa de mi generación que no supo explayar bien, es tema de la inseguridad jurídica que a veces tiene la Argentina a la hora de invertir. No, es 100% la Argentina. Porque acá lo importante de la encuesta, más allá del instrumento, el plazo fijo o los dólares, es que la gente tiene ganas de invertir. Primero, que hay gente que tiene plata, que invierte, y hoy sabemos que por invertir en plazo fijo no es el mejor instrumento, que hay mejores con el mismo riesgo y también con la misma cantidad de capital. Porque hoy hacer un plazo fijo es muy fácil, lo haces a través de un home banking, pero también hay instrumentos que lo puedes hacer también del home banking de la bolsa. Y con el tema de los dólares es el refugio natural, es el oro para los americanos, es un bono americano. Eso va a ser muy difícil si querés de matar, pero yo creo que el riesgo más grande que tiene la inversión en la Argentina es el desconocimiento. Y el argentino no sabe invertir, tiene miedo y no conoce que dentro del mercado de capitales hay instrumentos muy nobles, un bono. Yo sé que la gente no entiende en general qué es un bono, cómo funciona, le da miedo, pero es el instrumento más noble que existe en el mercado. Si vos me preguntás, yo abandonaría el plazo fijo y le diría a la gente que abandone el plazo fijo, pero también tengo que respetar que mucha gente el único instrumento que conoce es el plazo fijo. Entonces, ahí hay una contradicción que le digo, que no abandone el plazo fijo, pero que empieza a haber otras opciones que son mejores. Y ahí, perdón que lo tome como crítica, y ahora te doy la palabra, también tenemos que entender, y el sistema político argentino tiene que entender, que Argentina aplaudió de pie, yo nunca me voy a olvidar de eso, el daño que hizo aplaudir de pie un default. Porque es como festejar algo que vos no podés honrar tus compromisos, es denigrante no solo para el que tenía bonos, sino como una sociedad, no honrar tus compromisos. Y eso el tenedor de bonos lo sufrió y bastante, el particular. Y creo que ese punto siempre hay que marcarlo, que también tenemos que educar, no solo para abajo, sino para los que toman decisiones, que por tal de ganar un voto, a veces dicen una palabra que suena linda para ganar un voto, pero arruinan a más de una generación, que es lo que estamos viviendo hoy, que están ahorrando en productos que no son los más productivos y los más rentables. Hecha esta descripción, no sé si me querés agregar algo más que te sorprendió de la encuesta. Sí, que quiero agregar fundamentalmente que nosotros, los agentes de bolsa, estamos en condiciones perfectamente de asesorar a quien quiera acercarse a cualquiera de nosotros, somos unos cuantos, para tener información adicional, específica, puntual, de las cosas que le pueden surgir con dudas frente a plazo fijo o bonos, como dice Mariano. Le podemos decir qué son los bonos, cuál es el rendimiento, qué duración tiene, cómo se cobran las rentas, todo. Y con solo acercarse a un agente de bolsa, ¿no? Ahora bien, desde ese punto te lo tomo, y está muy bien, era mi segunda invitación a ustedes dos, de no quejarnos de la descripción, no solo hacer una descripción de lo que pasó, sino que hacemos de cara adelante, está muy bien que esos hagan. Pero creo que falta un complemento a eso, que ojalá tomen la posta de hacerlo. Mariano, vos lo haces a través de tu programa, es que ya no hay que esperar que la gente venga. ¿Cómo hacemos para ir nosotros a la gente y que nos crean también? Que en el fondo, porque también uno, ¿por qué me vas a creer? Si en el fondo todos los que vienen con maletín y cosas me vienen a vender algo, ¿por qué va a ser diferente? ¿Cómo hacemos para eso? No, yo te digo, mira, tiene que cambiar también desde los agentes de bolsa, la SALIC, es respetar y entender al público que hoy no está dentro del sistema, porque todos vamos a buscar siempre al mismo, al que invierte, al que invirtió, al que le fue bien, al que le fue mal. Y hoy la gente que no invierte es la que no conoce, la que tiene miedos, y el pasaje tiene que ser paulatino. Por eso yo decía, yo puedo desmerecer, decir, ni loco hago un plazo fijo, que hay opciones superadoras, pero tengo que respetar al que lo hace y seguir respetándolo, decir, bueno, ¿por qué no probás? Dame un 10%, probalo acá. No te va a ir mal, y en caso de que te fuera mal, el 10% sobre tu capital no va a poner en riesgo, y empezar a conocer de a poco y vivir la experiencia. A mí hay algo que me sirvió mucho para aprender a invertir, que lo puedes hacer con acciones, comprando un bono, comprando un fondo, que con poca plata te podés pagar, si querés, la universidad real. Que yo pongo 1.000 pesos hoy en un fondo común de inversión y voy entendiendo cómo va funcionando. También puedo comprar una lámina de un bono, que sea con muy poca plata, y empezar a entender lo que me dicen los papeles, lo que encuentro en Google también, diciendo que es un bono, y ahí tener una experiencia mejor. Entonces, ese es el proceso de aprendizaje que los agentes de bolsa a veces, en total, no colaboran, porque si vos tenés 100.000 pesos, yo quiero los 100.000 pesos hoy. No es que digo, dame 10.000 claro. Nada más. Es un proceso no cultural. Vas a ganar plata, pero vas a educar. Hay una linda propuesta,
te la hago, ya la conocés, perdón, ya tenés más años y de mercado que yo, que es, lo habíamos intentado una vez, pero sería muy bueno, que era que le regales a tus hijos o a tus nietos acciones, cuando nacen y lo que fuera, para que sigan la evolución a través del tiempo, porque todos los que participamos en el mercado accionario sabemos que las empresas duran para toda la vida, o muchas, hay idas y vueltas, pero una empresa le tiene que ir mejor que al promedio de un país, si no, no sería empresa. Con lo cual, a largo plazo, es una valorización, diciendo, bueno, para educar a tus hijos, en vez de regalarle, no sé, cuando nacen, regalarle, no sé, lo que puedas, $100, $50, $500, y tener acciones. Hacer un instrumento donde la gente también le facilite eso, porque menos de 18 años no van a poder abrir cuenta. Bueno, cuando yo nací, mi padrino, que trabajaba como abogado en un banco muy importante, que me acabo de olvidar el nombre, me regaló una caja de ahorro con 100 pesos, que todavía la tengo. Una caja de ahorro, estoy hablando 70 años atrás, ¿no es cierto? Todavía la tengo y bueno, ya no vale nada porque yo la dejé ahí guardada y no usé nada, pero lo que vos decís es de una utilidad tremenda porque la tengo guardada con mucho cariño en casa. Con lo cual, y es un caso testigo también de la depreciación del dinero. Si hay algo que no tenés que hacer es dejar sin Exacto, no vale nada eso. Pero si me hubiese dejado unas acciones, como decís vos, de cualquier empresa, hoy sería otra cosa y no sé dónde estaría, ¿no? Es muy buen punto. ¿Cómo hacemos? Yo hablaba en algún punto de la credibilidad del sistema. ¿Por qué alguien tiene que confiar en que no te está dando la plata a la gente de bolsa? ¿Cómo es el sistema para darle y brindarle seguridad al inversor finalmente? No sé quién toma la posta. No, bueno, primero es un sistema regulado, esto no es personal. Así como uno va al banco y dice se la da el ejecutivo, que es decir, está súper regulado. Y yo creo que la gente de bolsa, hoy el sistema está tan regulado como un banco. Entonces en ese sentido no hay que tener miedo. Y tampoco hay que tener miedo en la gente de bolsa. Porque mucha gente dice, está bien, quiero invertir en bolsa. ¿Y qué agente de bolsa es confiable? Y en verdad uno tiene que entender que está comprando en el mercado, que eso pasa... El producto, claro. Entender el producto. Y entender también que más allá del asesoramiento, las decisiones las toma siempre uno. Uno no puede delegar, che, te conviene este bono, dale, compralo, porque uno después no entiende qué pasa. Pueden pasar cosas en el medio. Entonces asesorarse y ser uno el que tome las decisiones. Y siempre invertir lo que uno medianamente puede entender y prepararse, que esto también me parece súper importante en cualquier negocio, no solamente el éxito de la inversión o el fracaso. Porque uno cuando invierte en acciones, uno espera o proyecta que le vaya súper bien y en el medio puede pasar un imprevisto. Entonces entender las reglas del juego del sistema, pero yo creo que es 100% seguro. Es decir, si tenemos problemas en el mercado de bolsa, tenemos problemas en todos los mercados. Pasó algo en el país, o sea, es la deuda del país en este caso lo que afectó. Exactamente, y como él bien dice, hay muchos sistemas autorregulados antes y ahora con participación del Estado e incluso dónde están guardadas las acciones y los títulos, que es la Caja de Valores, ahora BIMA, tienen un control permanente que, superando a la gente de bolsa, cada tantos días en su domicilio particular reciben un statement, un estado de cuentas de qué es lo que tiene, de alguna manera controla o no a la gente de bolsa si hay movimientos extraños en su cuenta. Y puede tener un acceso directo el inversor con una clave que se le provee para acceder directamente a la caja de valores y sacar la posición de cuentas con prescindencia de su agente de bolsa, que además puede preguntarle, puede decirle y todo lo demás, con lo cual los controles son bastante cruzados como para que haya alguna dificultad en el camino, ¿no? Amigos, un honor tenerlos acá. Gracias por este espacio de Educando al Inversor. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Gracias, muy amable. Nosotros vamos a cerrar este programa de una manera distinta. Fue el aniversario 163 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Recibimos a mucha gente, muchos socios que quisieron participar, autoridades, Marcos Peña, etcétera, que vinieron a festejar con nosotros, repito, nuestros primeros 163 años. Una de las entidades más antiguas y presentes de la República Argentina que acompañó todo este proceso. Vamos a escuchar algunos discursos que me parecen relevantes, sobre todo del presidente de esta institución, Adelmo Gavi, del mismísimo Marcos Peña, así que les damos el cierre del programa precisamente con nuestro festejo. Morgan Stanley, creadores del índice MSCI, sostuvo que si bien todas las reformas económicas, las reformas financieras, las reformas de mercado que ha encarado Argentina son las correctas y estamos en el camino correcto, pero no nos subió la categoría de frontera emergente. ¿Por qué? Porque quieren tener la certeza de que esto es irreversible
que el camino es el camino que la Argentina tomará por mucho tiempo. Los emergentes en el mundo son alternativa de inversión. Por eso sería ilógico pensar que nuestro país no es un país emergente. Este año ya no lo planteo como un objetivo, sino como un hecho real. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, ya tiene un gran patrimonio al nivel de los mayores mercados del mundo, garantizando una gran solvencia a los participantes, constituyéndose como un verdadero mercado federal e integrado. Ya cotiza en bolsa y los inversores globales convalidaron mediante los precios de mercado que ya en este momento, a apenas un mes, se transforma en una de las empresas más capitalizadas del panel y en muy poco tiempo será una de las empresas líderes del panel de BIMA. Orgulloso de formar parte de este momento histórico, orgulloso de representar a esta institución, una de las más antiguas de la República y del continente, que logra trascender en el tiempo, entre otras cosas, por su capacidad de aprender, de innovar y de pensar siempre que hay un futuro mejor. Porque siento que empezamos a discutir el futuro y ya no tanto el pasado. Porque siento que las pizarras hablan y con sus precios están reflejando la esperanza que los argentinos y el mundo tenemos en nuestro país. Porque siento que tenemos un gobierno que escucha y que reconoce. Porque siento que esta es nuestra gran oportunidad. Por esto y mucho más, invito a todos los ciudadanos del pueblo argentino y a todos aquellos ciudadanos del mundo a creer en nosotros, a invertir en nosotros, en nuestras empresas, y esta vez que no sea un grito solitario, sino todos juntos decir: compro Argentina. Muchas gracias. También tenemos un gran desafío en materia de reformar nuestro sistema impositivo. En este año y medio hemos introducido reformas que han bajado la presión tributaria en más de 1,5 puntos del Producto Bruto, una de las bajas más importantes de los últimos tiempos, tanto con lo que tiene que ver con las retenciones como las reformas al impuesto a las ganancias. Falta muchísimo para lograr, como decía Adelmo antes, un sistema más justo, más progresivo y más orientado a promover la inversión y las fuentes de trabajo, la inversión productiva, que genere los millones de puestos de trabajo que necesitamos en nuestro país. Pero se comenzó, como en cada uno de los temas que teníamos que encarar, se comenzó y hoy ya estamos claramente en un camino mejor que hace un año, porque hoy ya estamos creciendo. Crece la inversión, crece todavía tímidamente, pero crece la fuente de trabajo, crece la economía. Y eso nos llena también de optimismo y de esperanza, porque es que este crecimiento se da en un contexto de dificultades en el mundo. Y probablemente la Argentina en este año sea uno de los países con mayor crecimiento del hemisferio occidental. Y lo más importante, que podemos proyectar que el año próximo creceremos más y así sucesivamente, para no buscar crecer 1 o 2 años, sino, como decía antes, crecer por los próximos 20 años, por lo menos.